Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes, tardes. maestra. Buenas, Buenas, buenas Buenas tardes. tardes. buenas. Buenas tardes. ¿Cómo les fue con su marco teórico? Me duele la cabeza de tan solo pensar. No me dan mis ojos. Igual a mí. Es que tienen la mala suerte de que les toca su última clase el viernes. Claro que en el caso de ustedes, pues la tarea estaba puesta desde el lunes y como terminamos de ver el tema el martes, pues ustedes podían empezar con su tarea desde el martes para que cuando llegara el sábado, pues ustedes ya tuvieran la mayor parte y pues también tenían todo ese tiempo para preguntarme, para decirme, etcétera, y que yo los pudiera apoyar. Eh, Hay personas que pues sí están conscientes de eso y lo hicieron y hay personas que no, que dijeron, bueno, es que pues al parecer está fácil y lo voy a dejar para los últimos días y luego se dieron cuenta de que eran muchas cosas y es cuando empezaron a colapsar. No les estoy pidiendo que sean trabajos perfectos. Yo estoy muy consciente de que no voy a encontrar perfección en sus trabajos. Y aunque aparentemente hayan trabajos que sí tengan perfección, va a haber algún detallito que como que no. Y la perfección no existe. Así que no les estoy exigiendo que lo hagan así súper guau, pero que al menos tengan la noción de cómo se hace y que tengan en cuenta sus errores para trabajos futuros. Y pues ahorita no se sientan mal de lo que han hecho, hablando de los dos apartados anteriores, pero ahora empiecen a tener más conciencia de que pues es algo que lleva tiempo hacerse, que no se puede hacer de un día para otro o de unas horas, que implica muchas cosas, tanto físicas como mentales, porque aquí entra mucho la salud mental también. Entonces, para que ahora, como pues vemos los temas así tal cual, lunes y martes, pues tengan martes, miércoles, jueves, viernes, que el viernes pueden aprovechar para hacerme preguntas en el Classroom y para que en la fecha límite, pues ustedes ya tengan el trabajo avanzado y no se estén matando en todos los aspectos. Esta semana no van a tener ADA como tal, o sea, solo van a tener actividad en Classroom y por las cuestiones climatológicas de que al parecer entra otro huracán, mañana pues va a ser Classroom también y dependiendo de cómo evolucione, pues podemos retomar, o sea, que yo les reponga la clase el viernes o que sigamos trabajando en el Classroom, pero pues ya va a ser o sea, ya están avisados y es más light, o sea, no les voy a pedir las perlas de la Virgen. Claro que sí, la actividad que hagan en el Classroom la necesitan para su ADA número 6 que van a hacer la próxima semana. Entonces, estén conscientes de que esa tarea del Classroom sirve y la tienen que incluir en su ADA 6. ¿Ok? Desde ya se los digo. Vamos con el tema, que realmente es sencillo. Claro que lo que va a costar trabajo es tratar de definir este tema en su investigación. Entonces ahorita vamos a ver el paso número 4.
saber en qué consiste, prepárense para tomar apuntes. Y ahorita que comparta la presentación, comenzamos. Maestra, Sí. disculpe, ¿puede repetir lo que dijo? Es que se escuchó entrecortado. También el tuyo se escuchó entrecortado y no entendí qué necesitas. Ah, se escucha bien ahora. Sí. Ah, es que no escuché qué dijo. Dijo algo antes. Algo de esto, vamos a ver, ¿no? ¿De qué? El tema nuevo. Ah, ahorita vamos a ver tema nuevo y con respecto a esto va a ser su actividad. Ah, ok, gracias, maestra. De nada. Ok, ¿ya lo podemos ver? Sí. Bien, vamos a ver el paso número Sí, maestra. 4. Gracias. Que es el alcance de la investigación. Tenemos que definir nosotros, ya que tenemos el tema avanzado, o sea, ya tenemos planteamiento, ya tenemos marco teórico. Ahora vamos a decir hasta dónde queremos llegar en la investigación, o sea, qué clase de información quiero obtener y qué quiero dar. Ese es el alcance de la investigación. Recordemos, esto ya lo hemos mencionado con anterioridad, que son 4 alcances: el exploratorio, el descriptivo, el correlacional y el explicativo. Hoy nos vamos a dedicar a profundizar en cada uno para que ustedes puedan checar en qué tipo de alcance está su trabajo. O sea que sin ustedes haberlo planeado, ya tiene un alcance. Entonces vamos a ver cuál es. El alcance de un estudio depende fundamentalmente de 2 factores. O sea, son 2 cosas las que nos van a ayudar a definir qué tipo de alcance tiene mi investigación. El primero es el estado del conocimiento sobre el problema de investigación, mostrado por la revisión de la bibliografía. Cuando ustedes hicieron la actividad del marco teórico, pues se habrán dado cuenta de la cantidad de información relacionada con su problemática. Si hay mucho, si hay poco, si la encuentro a la primera, si tengo que rebuscar en todos lados para encontrar, aunque sea una parte, si esa información es confiable o si no es confiable, si es actual, si es obsoleta, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ustedes hicieron esto, se habrán dado cuenta de cómo están todos esos conocimientos o esa información de su tema que les puede ayudar a definir su alcance. El otro factor es la perspectiva que pretendas dar al estudio. O sea, ¿qué alcance le quieres dar tú como investigador? O sea, y que hasta dónde quieres llegar, porque puede ser que la información previa pues diga que se necesita, pero ¿qué tal si tú no quieres darle ese alcance? O sea, si tú lo quieres dejar en otra cosa, pues de eso depende la decisión que tomen con respecto a esto. Empezamos con el exploratorio. El exploratorio, pues ya habíamos comentado más o menos que se limita nada más a la búsqueda de información. O sea, no profundiza y nada más es recolectar información. Pero vamos a ver ahora con más detalle qué implica hacer un estudio exploratorio. Y dice, se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o que no se ha abordado antes.
temas desconocidos o poco conocidos, o que pues sí sean conocidos, pero no en todos los aspectos posibles. Aquí se da cuando la revisión de la bibliografía reveló que hay apenas guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de investigación. Según el tema anterior, cuando les dije lo de las teorías, el tipo de teorías con los que se pueden topar, vimos que de las 5 posibles, esto que nos haya arrojado que solo aplican del 4, del 3, del 4 y del 5. Que no hay algo concreto, no hay algo terminado y solo hay hipótesis, solo hay generalizaciones, o lo que hay pues es demasiado poquito, o de plano no hay nada y quieres que haya algo, pero pues lo que hay para que te sirvió de referencia es parecido, pero no hay lo que realmente necesitabas. Entonces, para este tipo de cuestiones, para ese tipo de situaciones, es que se hace el estudio exploratorio. O bien, si deseamos examinar temas desde nuevas perspectivas, como ya habíamos dicho, puede estar muy investigado, pero muy investigado en un aspecto y falta cubrir otros, entonces esos que no se han cubierto los puede hacer en un estudio exploratorio. Ejemplos de situaciones en las que podemos hacer estudios exploratorios. Una nueva enfermedad o de reciente aparición. Ejemplo, ¿quién me dice un ejemplo de esto? Maestro, Ah, porque es una nueva enfermedad que aún se está estudiando a fondo para encontrar posibles soluciones, supuestamente, ¿no? Implicaría este tipo de investigación. ajá, pero ¿de qué enfermedad hablamos? Hijo del COVID, pero creo que lo escucho entrecortado, maestra. Ah, sí, no, o sea, escuché todo lo demás, menos de qué enfermedad estamos hablando, pero sí, del COVID-19, cuando surgió la influenza, también, en su momento el SIDA, cuando surgieron las otras enfermedades causantes de pandemias en años y siglos anteriores, pues en algún punto todas las enfermedades que existen ahora fueron nuevas, que surgieron y que para conocerlas pues se tuvo que hacer un estudio exploratorio. Una catástrofe ocurrida en un lugar donde nunca había sucedido nada parecido. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de esta situación? Por ejemplo, lo que pasó acá en México también apareció en China. ¿Qué fue? Ajá, del COVID. Podría ser inquietudes o catástrofe que se alarman todos y empiezan a hacer cosas como compras desesperadas o cosas así. Aquí por catástrofe me refiero más a fenómenos naturales, o sea, de catástrofes naturales. Erupción de un volcán, terremotos, tsunamis, huracanes, etcétera, etcétera.
Podría ser, pues, ya que acá en México no será eso. ¿Qué fue? Los tornados. Los tornados, pero ¿en dónde? Por ejemplo, que mayormente en Texas se da eso de los tornados. Pueden hacer que acá en México si llega a haber uno como que habría inquietudes. Pues es que realmente un tornado es como un huracán. Entonces, al menos aquí en Mérida no desataría muchas inquietudes. Lo que sí desató muchas inquietudes porque es algo que no estamos acostumbrados a vivir, porque es algo que se supone que aquí no pasa por el tipo de suelo que tenemos, son los terremotos. O sea, cuando la gente que dijo haber sentido que tembló aquí, pues es que eso es algo que aquí no ocurre normalmente. Y de hecho, si se van a cualquier empresa, edificio o lo que sea, que tienen de esos letreritos en donde dice qué hacer en caso de incendio, en caso de raramente alguno tiene en caso de sismos aquí en Mérida porque casi no ocurren. Y eso es muy raro y no deberían suceder, pero cuando ocurrió, pues se hicieron o al menos se empezaron a hacer estudios exploratorios para dar una explicación de por qué ocurrió cuando se supone que no debe ocurrir o que es muy poco probable. Siguiente, inquietudes planteadas a partir del desciframiento del código genético humano y la clonación de seres vivos. Tenemos un ejemplo aquí de un animal que ya fue clonado y según lo que me dijeron en el grupo anterior es que pues sí fue clonado y que aún sigue vivo, pero que sus órganos no funcionan igual que el cuerpo original. O sea que todavía hay que hacer más estudios, más experimentos para que esta situación se pueda hasta cierto punto concretar y que se pueda extender la información y demás, pero con lo que hay, pues son estudios exploratorios, o sea, alguien se puso a ver qué pasa con la cuestión de la clonación. Y también cuando encontramos cuestiones genéticas en los niños cuando nacen, y que cuando surgió el síndrome de Down y cuando surgió el autismo, hay algunos que son por cuestiones genéticas. Eh, Cuando tenemos alguna malformación, eso tiene que ver también con el código genético, entonces eso despierta estudios exploratorios cuando son desconocidos. Una nueva propiedad observada en los hoyos negros galácticos. Cuando de alguien que se dedica a estudiar cosas del espacio y le encuentra algo nuevo, algo que está en el espacio, y eso que es, si empiezan a juntar esa información con estudios exploratorios. El surgimiento de un medio de comunicación completamente innovador. Cuando salió la televisión, cuando salió la radio, cuando salió el teléfono, cuando se descubrió que se podían mandar cartitas, telegramas, el internet, celulares, etcétera, etcétera, etcétera. La visión de un hecho histórico transformada por el descubrimiento de evidencias. ¿Alguien tiene algún ejemplo de esto? Maestra, Sí. podría ser cuando descubrieron la pirámide de Chichén Itzá.
¿Qué pasó cuando descubrieron la pirámide de Chichén Itzá? Ajá, porque primero era un monte, ajá, una montaña. Y cuando quitaron las matas, vieron que era una pirámide. Ajá, sí, puede ser. Muy bien. Que esa es desde la ¿Mm? que en la, ¿cómo le explico? En el descubrimiento del primer hombre empezaron a buscar restos y encontraron ay, ¿cómo le puedes decir ese nombre? ¿Cómo se llama ese nombre? Bueno, el caso es que encontraron un cuerpo, restos de los primeros avistamientos del hombre. Ok. Sí, sí podría entrar. ¿Alguno reciente? ¿Alguna cuestión reciente con este aspecto? ¿No? Ok. Bueno, pero a eso se refiere, o sea que cuando hay algún descubrimiento arqueológico, más que nada, porque eso es lo que más está relacionado con la historia y con los hechos pasados, que por ese tipo de descubrimientos haya un cambio total en, en la historia, o sea que casi descubrimos que lo que hemos creído toda nuestra vida y lo que nos han dicho en los libros de historia y lo que nos han enseñado en esas clases, resulta que no era así. Y se hacen investigaciones para tener lo que realmente es y dejemos de creer en cosas equivocadas. Entonces, para eso son. El incremento de la esperanza de vida promedio a más de 100 años, que vemos que en nuestros tiempos sabemos más o menos la esperanza de vida promedio de las personas, que va entre los 70 y los 90 años, y no estoy muy segura de eso, pero por ahí va. Y que pues vemos personas que tienen más de 100 años y siguen vivas, incluso pasan de los 110 y siguen vivas, y entonces se vuelve, o sea, es algo extraño. Entonces hay que hacer investigaciones para saber cómo es que tienen tanta esperanza de vida, que siguen vivos y, no, y digamos que conocer su secreto. La población de la luna o de algún planeta, o sea, cuando los estudios que se han hecho en Marte para saber si puede haber vida o hubo vida, entonces todo eso es exploratorio. El calentamiento de la atmósfera terrestre, cuando empezó esta situación del calentamiento global, pues empezaron a hacer investigaciones para saber, tener información sobre eso y a lo mejor dar pie a otro tipo de investigaciones. Y cambios profundos en la concepción del matrimonio o en la doctrina de una religión, que pues actualmente pues ya vemos que hay gente que no se quiere casar, cuando pues antes si no te casabas pues qué triste tu vida, o la manera en la que se lleva la religión, o cómo la imparten, o cómo la inculcan más bien, y el número de religiones que hay actualmente. Ay, perdónenme. Y así, o sea, cuando hay estos cambios, pues se quiere saber sobre eso, o sea, a qué se debe, y empezamos con los estudios exploratorios para tener información. ¿Para qué sirven? Para familiarizarnos con problemas
que no se conocen o de los cuales se sabe poco, o sea, para tener ese conocimiento y que nosotros, pues, digamos que ya lo tenemos y que forma parte de nuestro repertorio de conocimientos. Obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa respecto de un contexto particular, o sea que dé pie a otras investigaciones más profundas, teniendo otros alcances. Investigar nuevos problemas, de que pues los problemas surgen diario, entonces tenemos que encontrar la información sobre la problemática para poder darnos una idea de cómo podría solucionarse o también para dar pie a otras investigaciones que lleven a una solución. Identificar conceptos o variables promisorias, o sea, que nos den esos conceptos que para las futuras investigaciones sirva para establecer hipótesis y demás. Establecer prioridades para investigaciones futuras, o sea, al tener la información preliminar, pues ya podemos hacer una evaluación de qué sería más importante o en qué podríamos profundizar mejor y a qué, o sea, si tiene relevancia para que nosotros podamos hacer otras investigaciones. Y sugerir afirmaciones y postulados, o sea que de este tipo de estudios también se pueden sacar hipótesis y se pueden sacar otras cosas que luego se pueden someter a verificación para hacer teorías establecidas o para dar pie a que se haga otras cosas. Los descriptivos. Siguiente alcance, siguiente nivel, que ya no es nada más adquirir conocimiento y no estamos hablando de situaciones completamente desconocidas. Aquí dice, se quiere especificar las propiedades, características y perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Aquí damos detalles, pero así exhaustivos. Se miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos conceptos o las variables, aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. Pero aquí vamos a tomar en cuenta todos, absolutamente todos los conceptos, los aspectos, las dimensiones. No podemos dejar ninguna al aire, no podemos pasar ninguna por alto. Todas tienen que ser evaluadas y hay que recolectar información de todas. El investigador selecciona varios factores que denominamos variables y después mide o reúne información sobre cada uno para representar lo que se investiga, es decir, para describirlo. O sea que lo que nosotros hacemos para un estudio descriptivo, una vez que ya tenemos las variables, pues tenemos que ver de qué manera se van a medir todas esas variables. Y debemos recolectar toda la información posible de todas esas variables para que yo pueda dar a conocer mis resultados. Un ejemplo de un estudio descriptivo son los censos. Cuando el INEGI hace sus respectivos censos de la población, pues ahí recolecta muchísima información y por eso cuando van a tu casa y te hacen entrevista, te preguntan muchas cosas, pero porque son todos los aspectos que ellos necesitan para luego sacar sus estadísticas y que esas estadísticas después sirvan como referencia, como marcos teóricos para otras investigaciones. Entonces, estamos viendo que aquí pues son muchísimas cosas a considerar cuando hacemos un censo y también cuando se hacen estudios psicológicos
para definir personalidad o para diagnosticar alguna situación que tiene que ver con enfermedades mentales, o que no es tanto de enfermedad mental, pero pues sí es una cuestión que le afecta a la persona. Y hay que conocer todos esos detalles para que sepamos qué tiene. Y también cuando tenemos estudios, por ejemplo, que si yo tengo, yo quiero hablar sobre la anorexia, y quiero decir las características de una persona que presenta anorexia, o sea, cuáles son las características físicas, emocionales y demás que presenta una persona con anorexia. Es un estudio descriptivo, porque yo lo que quiero hacer con la investigación es que se sepa cómo poder identificar que alguien está padeciendo anorexia. Y eso me lo van a decir sus características físicas, sus conductas, etcétera, etcétera. Entonces hay que definir todo eso para que las personas estén informadas y sepan en qué momento se pueden topar con una persona que esté pasando por esto. Y así con todo. Pero es con lujo de detalles. ¿Para qué sirven los estudios descriptivos? Para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación. Que nosotros digamos todo lo que se necesite saber de todos los puntos de vista y perspectivas posibles de la situación. En esta clase de estudios, el investigador debe ser capaz de definir o al menos conceptuar qué se medirá, qué conceptos, variables, componentes, etcétera, y sobre qué o quiénes se recolectarán los datos: personas, grupos, comunidades, objetos, animales, hechos, etcétera. O sea que para un estudio descriptivo, desde mi planteamiento del problema, yo ya dije en qué factores o en qué aspectos me voy a enfocar. Cuando decimos, por ejemplo, en uno de los trabajos que he visto, por ejemplo, que dice, ¿cómo decía? Se me olvidó, pero pues es cuando decimos, bueno, en el ejemplo que les di, ahí está, el ejemplo que les di, que si la atracción física, influye en el no sé qué del noviazgo de los jóvenes. Ahí, pues aparte, tenemos que dar los detalles, o sea, decir qué tanto implica lo de la atracción física, qué tanto implica lo de la confianza, etcétera, etcétera. Y hay que sacar esas descripciones, por eso se llama así, para que podamos establecer las características y demás. Pero desde el planteamiento del problema definimos eso, definimos a las personas, o sea, casi nuestra muestra, qué características debe tener, si van a ser hombres, mujeres, niños, adolescentes, adultos, bebés, ancianitos, o que tengan un determinado rango, un determinado estatus, o sea, que sean de una clase social, o que estén en alguna etapa de su vida, o sea, que sean estudiantes o que sean trabajadores, etcétera, etcétera. O sea, desde el planteamiento del problema se define esta situación para que sepamos qué es lo que tenemos que describir después. Correlacionales. Aquí en las correlacionales avanzamos y ya no es nada más conocer y describir, es encontrar relación, por eso se llama correlacional. Tienen como finalidad conocer la relación, ahí está, o grado de asociación entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular.
ahí nosotros pues decimos que está relacionado tal cosa con que ocurra otra cosa. O sea, si estamos aquí ahorita vamos a ver los ejemplos, pero eso es lo que buscamos, relacionar. Sirven para responder a preguntas de investigación como las siguientes. ¿Aumenta la autoestima del paciente conforme avanza en la psicoterapia? A mayor variedad y autonomía laboral corresponde mayor motivación intrínseca para cumplir con el trabajo. ¿Hay alguna diferencia entre hombres y mujeres estudiantes de bachillerato sobre las razones por las que eligen a sus mejores amigos? ¿Los campesinos que adoptan más rápidamente una innovación poseen mayor escolaridad? ¿La lejanía entre las parejas tiene una relación negativa con la satisfacción respecto al noviazgo? Si se dieron cuenta, todas esas preguntas quieren establecer algo, si hay aumento, si hay disminución, pero de una actividad o de algo que haces con respecto a otra cosa, si es igual o es diferente, positivo, negativo, todo eso. O sea, y nosotros lo que hacemos en los estudios correlacionales es que buscamos información sobre ambos aspectos para tener lo necesario y decir, bueno, es que mientras, por ejemplo, en la primera pregunta que dice que si aumenta la autoestima conforme avanza en la psicoterapia, o sea que debido a que va a la psicoterapia y va constantemente, o sea, todas sus citas y demás, ha habido una mejoría en su autoestima. Entonces estamos viendo que sí tiene que ver el hecho de que vaya a la terapia con este aumento. Y esa es la relación. Los estudios correlacionales, al evaluar el grado de asociación entre las variables, las miden y después cuantifican y analizan la vinculación. O sea que si es proporcional, como en el caso de la primera pregunta, o sea, si vemos que mientras más va a terapia, más aumenta el autoestima, entonces estamos viendo que está relacionada. O sea, que sí es proporcional a eso con lo otro. Pero se puede dar el caso contrario de que sea inversamente proporcional. O sea, que las cantidades me digan que no tiene nada que ver que vaya a las terapias con su autoestima. O sea, puede ser que vaya a todas las citas, pero que su autoestima quede igual o incluso baje. Entonces, cuando vemos en las cifras, los resultados, que hay una cantidad a la par, entonces se puede decir que está relacionado. Pero cuando vemos que en uno se da y que las cantidades son mayores que otras, o así como que hay muchísima diferencia en las cantidades, entonces no hay relación. Y así sucesivamente. Los explicativos, aquí ya es el último nivel, el último alcance y digamos que es donde llegamos más lejos. Porque como el nombre lo dice, vamos a buscar explicaciones y saber por qué ocurre algo. Y también se les llama causales porque es cuando establecemos que hay algo que causa otro algo y decimos por qué ocurre esto, o sea, por qué ese algo es el causante del otro algo. Dice, van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre variables. Es lo que dije al principio, o sea, ya es muchísimo más de lo que se ha hecho en los anteriores. Están dirigidos a determinar las causas de sucesos y fenómenos físicos o sociales. Dar un porqué y explicar ese porqué. Su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables.
No es nada más encontrar la relación, sino decir por qué está relacionado. O sea que si mi autoestima aumenta porque yo vaya a... O sea, mi autoestima aumenta al ir a las psicoterapias. ¿Por qué hay ese aumento? ¿Qué pasa en las sesiones de psicoterapia que permiten que yo aumente mi autoestima? Entonces, no es nada más decir que sí hay ese aumento, sino decir por qué se da. Y también cuando ocurren situaciones, ¿qué tiene que haber o qué tiene que pasar para que esas situaciones se den? Por ejemplo, ahorita que estamos viviendo nuestra época de huracanes, cuando esa cuestión era nueva, pues alguien tenía que darle una explicación, o sea, ¿por qué se forman los huracanes? Y nosotros ahora ya sabemos por qué se forman y por eso estamos pendientes de que cuando tenemos más probabilidad de tener esas situaciones climatológicas, pues hay que tener más cuidado porque podría haber uno y que pues ahorita posiblemente tenemos en puerta otro y en esas estamos. Pero pues ya se dio una explicación de en qué situaciones es que surgen. ¿Una misma investigación puede tener diferentes alcances? Sí. Claro que hay uno que va a predominar, pero eso no quiere decir que me voy a encajonar y que solo ese alcance voy a tener o que me voy a limitar nada más a que sea en ese alcance porque ahí lo quiero encajonar. No. Dice, algunas veces una investigación puede caracterizarse como exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa, pero no situarse únicamente como tal. Puede ser que yo diga, no, pues es que es descriptiva, pero cuando voy avanzando me doy cuenta que para que haga descripción, pues tiene que haber algo de conocimiento previo, entonces puede estar relacionado con el exploratorio. O sea, también podría tener un alcance exploratorio porque estoy descubriendo conocimientos nuevos mientras yo quiero hacer mi descripción. Entonces, se puede dar. Y dice, aunque un estudio sea en esencia exploratorio, contendrá elementos descriptivos. O bien, un estudio correlacional incluirá componentes descriptivos y lo mismo ocurre con los demás alcances. O sea que, como les dije, puede ser que predomine un alcance, pero el hecho de que predomine no quiere decir que solo sea ese. Puedo usar otros o manejar otros alcances que me van a permitir complementar mi investigación. O incluso puede pasar lo siguiente. Asimismo, debemos recordar que es posible que una investigación se inicie como exploratoria o descriptiva y después llegue a ser correlacional y aún explicativa. Ahí puse descriptiva por error, pero es explicativa. O sea que yo puedo empezar de una manera y mientras voy avanzando me doy cuenta que puedo terminar de otra. Y no está peleado. Incluso hay investigaciones que podrían tener los cuatro alcances y no pasa nada, porque pues no es algo que me limite, o sea, no me voy a limitar yo a que solo tenga un alcance. Entonces pueden descubrir en los trabajos que están haciendo ustedes ahorita que pueden ser de un alcance, pero conforme vayamos avanzando puede ser que se den cuenta que necesitan tener otro tipo de alcance o que incluye otro tipo de alcance. Entonces no se vayan a poner así como que, ay, es que mi alcance cambió, entonces como mi alcance cambió, pues tendría que hacer todos desde el principio. No. Simplemente es estar conscientes de que pueden ser varios. Ahora, ya terminó la clase, pero díganme una cosa. ¿Cuál creen que sea el mejor? O el que podrían decir que
su investigación sería más completa si tuvieran ese alcance. Uno de ustedes que me diga. Repetir la pregunta. ¿Cuál creen que es el mejor alcance? O que... sí, ¿cuál es el mejor alcance de los 4? La explicativa. La explicativa, Yo pienso que sería la exploratoria, maestra. la exploratoria. Yo digo que explicativa. Ya En dijeron mi caso sería la descriptiva. descriptiva, esa es la mejor. No estoy diciendo la que cuadre con su tema ni con su investigación. En general, ¿cuál es el mejor? Sería la descriptiva. Descriptiva. Bueno, ya mencionaron 3 de 4. Explorativa, maestra. La exploratoria, dice Jaime, dice Emanuel también. La respuesta a esa pregunta es... todos. Todos son iguales. Lo que esperaba. Todos son iguales, igual de importante, igual de en la cuestión de que si es mejor o peor, todos son iguales. No hay que tampoco ponernos así como que es mejor un alcance que otro y por hacer el mejor, entonces me voy a matar a hacer de un tipo de alcance. No. El alcance depende de tu investigación, depende de lo que hay previo, depende de lo que tú quieres. Entonces no puedes ponerte como que, pues es que por hacer un estudio exploratorio, pues no tiene relevancia. Sí la tiene. Nada más que debemos estar conscientes de eso. ¿Preguntas? No. ¿Seguros? Ese por el momento el alcance es un conocimiento teórico. Ahí vamos a decidir cuál sería el tipo de alcance de esta. Bueno, parte de su actividad, pues sí me van a tener que decir el alcance o los alcances que tiene su investigación. No va en el marco teórico, eso es aparte, es una sección aparte. Y pues por el momento nada más pónganse a analizar su trabajo de todo lo que ya tienen y para que ustedes puedan decir qué alcance tiene o qué alcances tiene. No se pongan a pensar en los que podría tener, porque pues apenas estamos así conociendo esta parte del proceso. Pero pues sí, vayan analizando, vayan viendo. Mañana, según las condiciones climatológicas, vamos a trabajar en Classroom. Nos han pedido que trabajemos en Classroom y ahí vamos a estar. Entonces... Pero, maestra, entonces si hace cuenta, llega a tener subir una tarea, estoy viendo que ya se empeoró más. Ajá. ¿Cómo estuvo? Es que lo que pasa es, si llegas a dejar una tarea por clase, porque se empeoró más. Ajá, ya no vas a hacer una simple tormenta. Entonces sí me preocupa mucho que se vaya a ir la luz, porque por aquí se va la luz cuando hay fuerte. No, pero precisamente pensando en eso y dependiendo también de cómo esté
pues no va a ser nada más para que hagan en esa hora, o sea, se les puede extender el tiempo porque pues sabemos que algunos pueden perder su luz o nada más que esté fallando muchísimo su conexión. Entonces, no, mañana todo lo que se haga en Classroom no va a tener el límite de que sea en la hora, pero también depende de cómo amanezca. Y pues va a estar relacionado con esto, por eso digo, vayan pensando. Y pues si todo sale bien, el viernes podemos reponer la sesión en vivo para que pues veamos qué se hizo, qué no se hizo y podamos ver el otro tema que corresponde a esta semana, que es el de formulación de hipótesis. ¿Ok? Bien, chicos. ¿Preguntas? No. Muy bien. Entonces, mañana nos vemos en el Classroom para trabajar. No se les olvide que es Classroom y pues cuídense mucho. Igualmente, Gracias. Luego, maestra. Bien las ventanas. Adiós. Hola, maestra. Bye.